10:16 y regresamos a Extensión Línea 1. Estábamos conversando con el académico Luis Ferrada a propósito del territorio antártico y el libro Estudios de Derecho Antártico, la obra que analiza el rol estratégico de Chile en este continente. Luis, ¿estamos contigo? Al parecer todavía tenemos problemas de conexión con Luis. Luis, ¿estamos? Yo les escucho. Ahora estamos perfectos. Sí, ahora te escuchamos bien. Eso, perfecto. Bueno, Luis, qué bueno que podamos tener esta conversación y la hayamos podido retomar. Le preguntaba a Luis, usted que es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y también director del programa de estudios antárticos, para contarle a la gente que recién se está enganchando a Radio USACH, ¿cómo se gestiona el territorio antártico desde nuestro país? ¿Cuál es la relación? Ya, decíamos que Chile tiene una relación doble con los temas antárticos. Por una parte, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista de la soberanía, nosotros consideramos que el territorio chileno antártico es parte de nuestro país, pero al mismo tiempo Chile también ha sido un gran promotor del sistema de gobernanza internacional de la Antártica a través del sistema del Tratado Antártico. Entonces, Chile tiene que hacer un equilibrio, por así decirlo, permanentemente entre estas dos visiones. Pero claro, hoy en día los grandes problemas que enfrenta la Antártica tampoco son problemas que puedan solucionar un país solo. Entonces, necesariamente se requiere que el sistema internacional esté trabajando en este sentido. Y Chile, repito, es un gran promotor de proteger la Antártica como un territorio soberano, pero al mismo tiempo de proteger la Antártica como una área que interesa a la comunidad internacional en su conjunto. Perfecto. ¿Y cuáles serían estos problemas que tiene la Antártica que necesitan de este tratado para que sea administrada? Los orígenes del tratado se remontan a la Guerra Fría. Los orígenes del tratado tienen mucho que ver con la disputa que se produce entre Estados Unidos y la Unión Soviética luego de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los desafíos de la Antártica han ido variando notablemente y hoy en día, por supuesto, que estamos en un sistema totalmente distinto. Me parece que la principal amenaza o la principal situación que tiene que enfrentar hoy en día la Antártica tiene que ver especialmente con los efectos del cambio climático y cómo estos efectos del cambio climático están impactando a una serie de otras actividades que se realizan en la Antártica. Entonces, en la Antártica hay algún nivel de explotación económica, sobre todo en temas pesqueros, por ejemplo, pero por supuesto, esta explotación pesquera es muy distinta con o sin el factor del cambio climático en cuenta. En la Antártica hay turismo también, pero claro, el turismo es muy distinto o la sensibilidad de distintas áreas es muy distinta con o sin cambio climático. Y a todo lo anterior se suma hoy en día que, claro, nos encontramos en un momento de reordenamiento de alguna manera a nivel mundial, geopolítico, y todos sabemos todas estas situaciones que están ocurriendo a nivel de distintos sectores del mundo que también impactan de alguna manera a la Antártica. Entonces, estamos en un momento muy especial porque es importante revalorizar el que la Antártica sea un continente para actividades exclusivamente pacíficas y al mismo tiempo protegerlo de los efectos del cambio climático. Perfecto. Estamos conversando con Luis Valentín Ferrada, abogado académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y también editor y autor del libro Estudios de Derecho Antártico. Luis, también quería preguntarte qué motivó la creación de este libro y por qué consideraron importante que este tema se aborde desde una perspectiva jurídica y legal. Me parece a mí que el trabajo que estamos haciendo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile es muy interesante. En ese sentido, hemos generado un programa de estudio antártico y estamos permanentemente publicando y trabajando. Ahora, este libro en particular tiene, me parece a mí, un valor especial. Y es que allí hay 4 grandes capítulos del libro, uno de los cuales escribo yo, además de ser editor general. Pero los otros 3 capítulos los escriben gente que ya son abogados hoy en día y algunos de ellos han hecho carrera académica muy, muy importante, pero que fueron alumnos del programa de estudios antárticos. Entonces, de alguna manera este libro tiene una doble importancia. Uno, el contenido mismo de sus capítulos, que podemos explicarlo en un minuto más, pero además el hecho de dar una tribuna a la nueva generación
o a una nueva generación de especialistas en estas materias que obviamente, dado los enormes desafíos que tiene Chile, es muy importante que tengamos gente joven también trabajando en esto. Entonces me parece que este libro, que incluso se ganó un premio en su momento, tiene ese del Fondo Juvenal Hernández, tiene esa doble importancia. Uno, es un tema muy contingente, es un tema que cada vez importa más en los equilibrios mundiales, pero al mismo tiempo también es una tribuna para que autores jóvenes, se hagan cargo de las responsabilidades que tienen en estos temas de nivel mundial. Perfecto. Con respecto al tema, volviendo atrás un poco al tema geopolítico, el otro día estábamos conversando con el analista internacional Gilberto Aranda y él nos decía, bueno, si las potencias mundiales están pensando en expandir sus áreas de influencia, por ejemplo, hacia el Ártico, lo que viene después va a ser la Antártica. Y le quería preguntar qué, digamos, recursos naturales hay en este continente que podrían ser de interés para estas potencias, no sé cómo estoy pensando en Rusia, China, Estados Unidos. Sí, lo primero que hay que decir es que afortunadamente la Antártica la cuida hasta donde puede cuidarla. El hecho es que efectivamente está muy lejos del resto de los centros de poder mundial, algo distinto al Ártico. El Ártico está mucho más próximo a todos los grandes potencias del hemisferio norte. La Antártica está mucho más lejos y tiene de hecho un clima mucho más rudo y está más aislada de todo lo que pasa en el resto del mundo. Hasta por ahí. Hoy en día, obviamente, todos los fenómenos globales se impactan. Pero me parece que está todavía en un lugar o en una situación de una cierta protección por su misma ubicación geográfica. Sin embargo, es evidente que pudiera ser, durante este siglo XXI, no lo sabemos, diremos, que las potencias se interesen en los recursos que allí hay, que son muchos, y siempre se ha sabido que son muchos. La Antártica, a diferencia del Ártico, la Antártica es un continente, quiero decir, tiene tierra firme debajo del hielo, y en esas ya hay montañas y todo aquello, diremos. Y entonces, en toda esa tierra firme se sabe, pero esto se sabe de hace 50 años, esto no es nada nuevo, diremos. Se sabe que hay grandes riquezas de minerales, se sabe que hay grandes riquezas de hidrocarburos, se sabe que hay grandes riquezas de petróleo. Los mares de la Antártica tienen además una gran riqueza en producción marina. Son especies que tienen una serie de sensibilidades porque son especies que se han evolucionado en el tiempo para vivir en esas aguas tremendamente heladas. Pero ahí está. Entonces, de alguna manera se teme que hacia mediados, fines de este siglo XXI, pudieran abrirse ciertos apetitos por explotar, sobre todo los recursos minerales que allí hay. Obviamente, como todas estas cosas en la vida, no sabemos, yo y todos los que trabajamos en esto en general esperamos que aquello no ocurra, pero por supuesto que es un punto a tener en cuenta. Y vuelvo a lo de formar generaciones jóvenes especializadas en esto. Precisamente cuando se den esas discusiones, que no va a ser ahora, pero sí a lo mejor va a ser en 50 años más, tenemos que tener un grupo de abogados, de especialistas, también de gente de las ciencias naturales, por supuesto, preparados y especializados para esas conversaciones que puede ser que sean bastante complejas. Perfecto, estamos conversando con Luis Valentín Ferrada, académico de la Facultad de Derecho y también editor del libro sobre estudios antárticos. Luis, también quería preguntarte por una declaración que tuviste que dice: tenemos que reforzar la idea de que Chile es uno solo desde Visviri al Polo Sur. ¿Cómo se puede reforzar esta idea? Tú ya has explicado que también es importante formar gente, pero también desde una perspectiva política me imagino que esto es muy, muy relevante. Sí, yo creo que todo lo que tiene que ver con el trabajo de la identidad, de reforzar la identidad antártica chilena, me parece que es muy, muy importante, fundamental. Yo creo que la pieza angular de esto, y es algo que en Chile es difícil entenderse por qué no lo hemos hecho, diremos, pero tenemos una deuda pendiente. Cómo reforzar, pero reforzar de una manera importante, considerable, la educación que se da en los colegios y en las escuelas de Chile, desde los jardines infantiles en adelante, en materia antártica. Hay algunas iniciativas importantes, pero son iniciativas más bien puntuales. Pero si tú miras los planes de la educación escolar en Chile, el tema antártico está
prácticamente ausente. Hay 2 o 3 menciones y sería. Entonces, por supuesto que lo primero que tenemos que hacer es mejorar eso. Hay varios trabajos que nosotros hemos sacado con eso. Hicimos el año pasado un trabajo para el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde hicimos un análisis completo de todos los planes de estudio de la educación escolar en Chile, y incluso dimos las ideas de dónde era que había que hacer los cambios necesarios para mejorar esto. Entonces me parece que eso es fundamental. Número 1, incorporar decididamente los temas antárticos en el currículum escolar obligatorio. 2, yo creo que hay una serie de otras cosas que se deben hacer también. Hay mucha gente, pero debiera haber más y hay que incentivarlo, trabajando, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con las artes en relación con la Antártica, todo lo que tiene que ver con la música, con la pintura. En fotografía quizás hay un poco más porque es tan bonita la Antártica que llama de inmediato la atención, pero es muy importante llegar a la sensibilidad, a entender que el territorio chileno antártico es parte de nuestro país, a sentirnos identificados con él, a sentirnos parte de ese territorio y a sentirnos responsables de su protección. Esto es muy importante. Solo se cuida aquello que se conoce y aquello con lo cual uno tiene una conexión espiritual. Entonces me parece a mí que todo lo que tiene que ver con las artes, las humanidades, hay que reforzar. Hay un grupo de historiadores que de alguna manera han sido formados por la profesora Consuelo León, hay muchos más, Mauricio Jara, Nelson Llano, etcétera, que trabajan en esa línea, pero me parece que eso hay que reforzarlo mucho más, resaltar la importancia de la historia antártica, resaltar la importancia de lo que Chile ha hecho en esta materia desde siempre, diremos. Y yo creo que un tercer aspecto es también cómo de alguna manera sensibilizar a los grandes medios de difusión, a los grandes medios de prensa, en permanentemente estar presentando noticias sobre Antártica, etc. Eso es algo que ha mejorado mucho en los últimos 10 o 15 años, pero es fundamental que los chilenos nos vayamos enterando de qué es lo que pasa en la Antártica, porque esa es la manera de generar una mayor sensibilidad. Estamos conversando con Luis Valentín Ferrada, quien es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y también investigador principal del Instituto Milenio Base de Ciencia Antártica, que incluso está ahora con expediciones en curso en la línea de gobernanza, y también es editor y autor del libro Estudios de Derecho Antártico. Y también me comentan que fue al Polo Sur. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Nos puede contar, ya que estamos hablando de generar este lazo territorial, espiritual? Sí, es una experiencia muy especial, sin duda alguna. Fue una invitación que yo recibí de una corporación chilena que se llama Athena Lab, a quienes le agradezco desde luego la invitación. Fuimos un grupo de académicos y especialistas. Era un programa un poco más extenso, pero una de esas partes de ese programa fue efectivamente visitar el Polo Sur. Y claro, uno siente que está en el fin del mundo, uno siente de alguna manera que es un privilegiado, porque es muy pocas las personas que han logrado llegar a ese punto. Y uno siente también la enorme responsabilidad de transmitir aquello que uno siente. Además, estar en el Polo Sur, esto como que muchas veces no se sabe. El Polo Sur está aproximadamente a 3.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Y es una gran meseta blanca donde uno lo único que ve hacia el horizonte es esta Antártica que se extiende sin fin ninguno, diremos. Y cuando uno va en el verano, además, están las 24 horas con el sol sobre el horizonte, por lo tanto no hay noche. Es una experiencia muy curiosa. La base principal que hay ahí es una base de los Estados Unidos, más hay algunas instalaciones menores de otras entidades, digamos, pero principalmente la base de Estados Unidos. Y me parece a mí que es algo realmente increíble, digamos. Cuando uno piensa que estuvo allí donde se acaba el mundo, es algo muy interesante. Pero yo creo que eso, sobre todo la responsabilidad, cuando uno ha tenido en la vida ciertas oportunidades excepcionales, adquiere también una responsabilidad de comunicar al resto de las personas el valor que eso tiene y resaltar el valor que tiene para Chile ser parte de los países que gobiernan este continente completo. Me parece que eso no hay que perderlo de vista, diremos. Chile es un país mediano o mediano pequeño, incluso en términos relativos en el mundo, pero es de los pocos países que tiene realmente la capacidad y la voluntad
de participar en la gobernanza de la Antártica. Entonces, me parece que es un continente entero, uno de repente se olvida, es un continente de 14 millones de kilómetros cuadrados, gigantesco. Y entonces Chile es uno de los países que está ahí gobernando en la toma de decisiones sobre lo que pasa allí. Y me parece que eso es que hay que resaltarlo porque de verdad muy, muy importante. Entonces, el haber estado en el Polo Sur, en el extremo sur de Chile, obviamente a uno le da un ímpetu especial para seguir con estas cosas. Claro, Luis, también nos comentan por interno que usted estuvo arriba del nuevo rompehielos Almirante Oscar Biel, que es el primer buque de este tipo construido en Sudamérica. ¿Cómo funciona eso de esta nave rompehielos? Sí, fue una experiencia también muy, muy bonita. Agradezco la invitación del comandante en jefe de la Armada en ese sentido. Me tocó participar en el viaje cero del buque, por así decirlo, porque era la primera expedición que hacía el buque hacia la Antártica, pero en realidad es un buque principalmente científico, o con capacidades científicas muy importantes, pero los que iban en ese primer viaje íbamos un grupo de científicos, considerando que las ciencias jurídicas también hacemos ciencia de alguna manera. Exactamente. Pero el resto de las personas que iban en el buque eran los ingenieros que lo habían construido. Y mucha gente de ASMAR, etcétera, más la tripulación de la Armada, por supuesto, porque básicamente íbamos probando el buque. Y tuve la oportunidad, diremos, porque realmente fue muy emocionante, de la primera vez que el buque rompió hielo. Pasamos varios días buscando dónde era el mejor lugar para probar las capacidades del buque. Y nada, nos despertaron a todos ahí muy temprano, a las 5:30, 6 de la mañana, y nos dijeron: bien, hemos encontrado el lugar específico para probar las capacidades del buque. Y en realidad es muy interesante, es muy interesante como el buque, y uno lo sentía, yo estaba parado ahí en el puente mando mirando todo esto minuto a minuto, diremos, y cómo el buque se sube sobre los témpanos de hielo y con su peso los va quebrando. Es bien espectacular. Es un buque construido 100% en Chile, por chilenos, por supuesto esto con asesoría de una serie de empresas internacionales, principalmente una empresa canadiense que fue la que hizo parte del diseño, pero este buque fue construido en ASMAR en Talcahuano. Esto es muy importante resaltarlo. Exacto, las sí. capacidades que hoy en día tiene Chile de producir este tipo de embarcaciones. Claro, no nos estamos quedando atrás, sino que somos pioneros en este asunto. Bueno, Luis Valentín Ferrada, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, investigador principal del Instituto Milenio Base de Ciencia Antártica, que está ahora mismo generando investigaciones, y editor y autor del libro Estudios de Derecho Antártico. Te queremos agradecer que hayas estado acá con nosotros en Extensión Línea 1 con todo este conocimiento y experiencia que nos has transmitido. Muchísimas gracias, Gonzalo, y disculpa por las interrupciones técnicas, diremos, pero nada, después en marzo podemos retomar esto en vivo y en directo. Perfecto, sí, estaría genial. Bueno, que tenga muy buen día. Muchas gracias, un abrazo grande.